Hola a todos y bienvenidos a mi canal Visiones por la Flor Blanca. Este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para poder tener una vida más fructífera y sacar el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Hola a todos, bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar de la duda. La duda que sufre o que vive mucha gente. Hay gente que vive en un estado de incertidumbre constante referente a su vida, a su entorno, ante cualquier decisión, cualquier acto que desee hacer y cometer. Entonces, la duda es un estado de incertidumbre que viven muchas personas, que todos lo sufrimos en cierto momento y cierto grado y cierta situación en nuestras vidas, pero hay gente que viven en una duda constante, desde que se levantan hasta que se acuestan, para cada decisión, para cada movimiento, para cada acto. Entonces esto va para vosotros. Cuando dudáis, básicamente es porque no estáis seguros de algo, de lo que vais a hacer, o dudáis de lo que os han comentado, o dudáis de lo que es mejor para vosotros. No estáis seguros de que lo que vais a hacer sea verdad, sea lo mejor, sea cierto, o de que lo que os digan sea cierto, o que la información que os den sea convincente. La duda es también cuando tienes falta de confianza ante lo que se te propone, ante las personas, ante los hechos, y no queremos que lo que nos dicen sea cierto, sea verdad. Pero también hay casos en los que la duda es como consecuencia de que la gente quiere tomar la mejor de las decisiones. Hay gente que siempre quiere escoger lo mejor de lo mejor de lo mejor en todos los campos, en todos los ámbitos. Si tiene que comprarse un coche, tiene que comprarse el mejor coche dentro de un presupuesto. Si tiene que comprarse una casa, quiere la mejor casa dentro de un presupuesto. Y si tiene que escoger pareja o trabajo, siempre quiere escoger lo mejor dentro de los diferentes tipos de trabajo, mirando todo al mínimo detalle. Y eso no está mal, está bien, porque te ayuda a investigar, a sopesar, a comparar y escoger lo que es mejor. Pero ¿qué pasa cuando esta duda te impide tomar una decisión? Siempre está bien si al final decides, tomas una decisión, ese trabajo o el otro, este coche o esta casa. Tienes dos pretendientes o tres, o este o el otro, ¿no? Siempre y cuando decidas, no está mal. Pero también hay gente que al decidir le lleva muchísimo tiempo tomar esa decisión y esa investigación para escoger lo que creen que es mejor. Y a veces, ¿qué pasa cuando tardas tanto, cuando dudas tanto sobre lo que se te propone, sobre a lo mejor un proyecto, sobre comprar una vivienda, un coche? Que si tardas mucho y dudas mucho, tu incertidumbre es tan grande y tu falta de confianza hacia los hechos, hacia el entorno, las personas, te impide decidir, que muchas veces pierdes las oportunidades, acabas sin escoger absolutamente nada y la oportunidad se te va de las manos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no estás tú escogiendo. Tu duda te impide escoger. Tu duda te impide tomar una decisión que puede ser mejor para ti. ¿Y qué pasa? Que entonces la vida decide por ti. Cuando tú no decides porque dudas de cada cosa que vas a hacer en tu vida, cada acto, al final la vida acaba decidiendo por ti. Porque si decides rápido, lo mejor que puedes hacer si dudas es investigar
sobre lo que dudas en cuestión y tomar una decisión rápida, sopesando los pros y los contras, pero acabar tomando una decisión, no que los pros y los contras te lleve a un estado de incertidumbre constante que te impida tomar una decisión. Porque ¿qué pasa? Que aunque creéis, los que dudáis, que no tomáis una decisión, estáis tomando una decisión. El no decidir es decidir. Eso que os quede claro. Pensáis que al no haber decidido algo, que no habéis tomado una decisión, pero sí habéis tomado una decisión. La de no decidir y que sea lo que otros decidan por vosotros. Y esa es la decisión que habéis tomado. Pero ¿por qué os gusta muchas veces que la gente decida por vosotros y tome una decisión? Por ejemplo, yo quiero dejar a mi pareja, pero prefiero que mi pareja me deje. O no sé cómo dejarla y como no sé cómo dejarla, estoy dudando, sigo amargando y entonces al final la pareja me deja a mí. O no fui yo, ella me dejó o él me dejó. Entonces, creéis en vuestra mente que os quedáis más tranquilos y tranquilas porque es como la decisión no la he tomado yo. Entonces, como que no hay consecuencias para vosotros, os sentís que no sois culpables de nada referente a esa decisión que ha tomado otros por vosotros. Pero sí tenéis culpa porque esa decisión es consecuencia de vuestra indecisión. Y es más fácil la gente que duda y que deciden que otros decidan por ellos porque es una decisión. Tú dudas pero estás decidiendo, decides que otros decidan por ti. Y al hacer eso, queréis poner el peso en la otra persona como que lo que sea que hayan decidido bien o mal, ellos son los culpables, ellos lo hicieron así, ellos hicieron mal, y eso pasa bastante, mucho. La gente le gusta criticar a los que toman decisiones, a los que actúan, pero ellos mismos no son capaces de ser valientes y tomar una decisión en sus vidas. Solamente deciden criticar y echar culpas a aquellos que toman decisiones. Y para eso tienes que ser valiente, tienes que ser una persona responsable, tienes que ser una persona que está dispuesta a asumir los actos de su decisión. Pero en realidad los que dudan y no terminan de tomar una decisión en cualquier campo de sus vidas son realmente unos cobardes, son gente que tiene miedo, son cobardes. Y a veces son gente que buscan tanto la perfección en lo que deciden, quieren escoger lo máximo de sus posibilidades, de las capacidades, de lo que sea que vayan a obtener. Ya sea material o físico, material o de un proyecto o de una relación, que acaban perdiéndolo todo porque o acaban quedándose con lo peor, que esa es otra. Tú quieres ese coche, estás entre dos coches muy interesantes que te gustan, no sé si este color o el otro color, este tiene asiento de cuero, este lo tiene de cuero o de otro material y no decides. ¿Y qué pasa? Si es que acabas decidiendo, que muchas veces no decidís. Sí, cuando decidís, como ya es tan tarde, que cuando vais no está el coche o no está ninguno de los dos coches y os habéis quedado sin nada. Tanto pensamiento, tanta análisis, tanto profundizar en una idea, en ver qué es lo mejor o tanto dudar de la gente en cuestión os lleva a quedaros sin nada, en vacío. Dicen que más vale pájaro en mano que ciento volando. Entonces, tomar las riendas de vuestras vidas, decidir. Pero ¿qué pasa con la gente que no decide, que siempre está dudando, que deja que otros decidan por ellos y entonces te va a tocar cualquier cosa, pero luego o lo que pasa es que no sois responsables de esa decisión porque pensáis que no habéis decidido vosotros, pero sí habéis decidido lo que sea. Esa ha sido vuestra decisión. Lo que me toque, lo que me echen. Y muchas veces, pues es lo peor, muchas veces no os gustan. Y muchas veces culpáis a las personas o al entorno o a la vida que ha tomado esa decisión porque os hace sentir mejor, porque no sois personas responsables con vuestros actos y preferís culpar a las otras personas que son decisivas. Pero cuando uno decide, es consecuente con sus actos, escoge lo que cree que es mejor y puede que no sea lo mejor, pero ya toma una decisión, va a aprender de esa experiencia y sabe que la próxima vez va a decidir algo mejor, pero ya con hechos, con base, con fundamentos, con experiencia. La duda en general tampoco es algo malo porque
te sirve para empujarte a descubrir más cosas, te abre un camino en el aprendizaje y en el conocimiento y en indagar más allá de tus propios conocimientos, con lo cual es bueno, la duda es bueno, siempre y cuando acabes decidiendo, te lleva a emplear, es una herramienta que te ayuda a crecer tu conocimiento, sobre todo en cuestiones filosóficas y científicas y en cuestiones de aprender en tu vida, en el día a día. Hay gente que nunca decide por ellos decisiones importantes en su vida. Si a ti te gusta un tipo de trabajo, ¿por qué vas a esperar que te toque cualquier tipo de trabajo en el que vas a estar luego amargado? Porque luego sois gente infeliz, infelices y amargados porque estáis haciendo lo que no os gusta, porque no habéis decidido lo que os gusta, lo que queréis. ¿Por qué no decidís? Porque no queréis ser responsables, no queréis cargar con esa culpa y ese peso de haber tomado una mala decisión, pero la vida está llena de malas decisiones y las malas decisiones son buenas decisiones con el tiempo, porque aprendéis de ellas. El tomar una decisión es experimentar en un campo después de haber hecho un tipo de investigación respecto a la materia, el asunto en cuestión, y siempre os va a dar un conocimiento, un aprendizaje y una experiencia que vais a ganar. Cuando no decidís, tragáis con todos los desechos de la vida, con todos los desechos del entorno, con todos los desechos de las personas y de la gente, y al final sois infelices, sois gente amargada tristemente, que culpáis a quien sea que decidió por vosotros, pero la decisión fue vuestra. En el fondo, esa decisión de que alguien decida por vosotros fue vuestra propia decisión causada por vuestra indecisión. Entonces, hay gente que vive su vida así y no son capaces de darse el gusto de vivir las experiencias o de tener las cosas que ellos anhelan, les gusta, quieren y les hace felices. Y eso les lleva a un estado de amargura, a veces depresión, infelicidad. Con lo cual, si tenéis algún planteamiento en vuestra vida, algo que decidir, rojo, verde, esta casa, la otra, la ciudad en la playa, una moto, un coche, tomar una decisión, porque siempre vais a aprender de ello. Si decidís la moto en vez del coche, y luego veis que os mojáis con la lluvia y no os gusta, pero ya lo sabéis, es algo que has aprendido. La próxima vez cuando te digan moto o coche, vas a decir coche directamente, no te va a llevar tanto tiempo, no vas a gastar tanto pensamiento y tanta búsqueda y tanta información, porque ya lo vas a saber, porque es una experiencia que ganas. Es una experiencia que ganas. Por favor, cuando dudáis de algo, escoger, aunque no sepáis ya el qué, siempre, siempre, siempre es mejor escoger. Escoger, porque por más malo que sea, vais a aprender algo, vais a ganar algo, un conocimiento, y siempre os va a servir para dudar menos la siguiente vez. Pero si nunca decidís, o si tardáis 3 meses, un año en decidir lo que sea, cuando ya habéis decidido lo que sea que habéis decidido, el proyecto, el trabajo, el piso, la novia, el novio, la amistad, la reserva en la mesa no va a estar disponible para vosotros y luego os vais a frustrar. La vida está para tomar decisiones y somos dueños de nuestra propia vida y tenemos que saber lo que nos gusta, lo que no. Y si no lo sabes, descúbrelo simplemente decidiendo algo y descubrirás que no te gusta, que eso no es para ti. Y la próxima vez escogerás otra cosa que es más adecuada y más propicia. Pues si dudáis, ya es hora de dejar de hacerlo. No culpéis a los que deciden por vosotros porque es vuestra decisión, no es que sea culpa vuestra, pero es vuestra responsabilidad. Y muchas veces dejáis que otras personas decidan con vosotros para no ser responsables de vuestros actos y poder culpar a otros y decir siempre no, es que esto fue así, me dijeron, me hicieron,
y ser víctimas de vuestra propia vida, pero vosotros sois los que habéis decidido que otra gente decida en vuestra vida vuestra felicidad y vuestros gustos. Entonces, no os quejéis, no lamentéis y dejad de juzgar a los que toman decisiones, porque son los que realmente los que están aprendiendo, avanzando y realmente tiene su valor, cosa que los que no deciden no lo tienen, por eso no deciden, porque no son lo suficientemente valientes para ser responsables con todo lo que conlleva tomar una decisión en la vida de uno en un momento determinado en el tiempo. Eso requiere de valentía, de responsabilidad y requiere de saber qué te gusta, de conocerte un poquito a ti mismo y decidir lo que te gusta. Y hay veces que la gente decide sin saber lo que le gusta y deciden porque si tienes dos caminos, ¿qué estás esperando? Que se te cierre uno para coger el otro, que se te cierren los dos. Decide, porque siempre te llevará a algún sitio y muchas veces puede ser mejor y más sorprendente de lo que esperáis. Con lo cual, tomar una decisión siempre será mejor en vuestras vidas porque será acorde a vuestras necesidades, a lo que os gusta, a lo que buscáis, a lo que deseáis. Dejad de dudar. Ya sabéis que tenemos índice y si tenéis alguna duda, algún comentario, por supuesto lo podéis dejar. Será todo bien recibido. Podéis apuntaros a nuestro canal de visiones Visiones La Flor Blanca, nuestro canal de Telegram. Y también podéis dejar comentarios en elava.co.uk, que es nuestro sponsor. Y por supuesto en el email, como siempre. Y nos vemos. Nos vemos la próxima semana con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra. Y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas, para hacerlo. Y para florecer naturalmente, tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad, hasta donde nos dejes hacerlo, por supuesto. Estamos aquí todos los domingos a las 9 de la mañana, hora británica, 10 de la mañana, hora española y en Guinea Ecuatorial. Y en el resto de países de habla hispana estamos a las 6 de la mañana en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. 5 de la mañana en Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 4 de la mañana en Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3 de la mañana en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Ya sabéis que hay cambio de horarios en verano y en invierno, así que tendréis que ajustar estas horas al horario de vuestro país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más y nos vemos la próxima semana. Un saludo y hasta luego.